Buenos días, vamos a continuar en esta ocasión, abordando un tema que también es importante entender como parte de los trastornos de inicio en la infancia y también como un problema de aprendizaje. Y ahorita vamos a ver específicamente por qué se considera este grupo de trastornos como un trastorno también del aprendizaje. Y nos referimos justamente al trastorno del lenguaje. Pues primero tendríamos que considerar, señores, que el lenguaje va a ser una habilidad exclusiva del ser humano, sustentada en la capacidad que tenemos de simbolizar. Somos la única especie animal, obviamente, que tenemos esa característica muy particular, muy nuestra, de representar con una palabra un pensamiento, un sentimiento, un objeto o una idea. En términos generales, pues estaremos hablando de justamente la capacidad de representar la realidad a través de lo que es nuestro lenguaje, nuestra expresión. Bien, en ese sentido, primero tendríamos que abordar un trastorno que se conoce como trastorno fonológico. En este caso, básicamente el sujeto, el paciente, va a sufrir una alteración, se le va a hacer muy difícil de manera persistente la producción fonológica de ciertos sonidos. Y obviamente esta producción deficiente de sonidos, la parte fonológica, básicamente va a intervenir, va a hacer que no se le entienda al sujeto lo que está diciendo. Y en pocas palabras, pues va a impedir justamente la comunicación verbal de mensajes. Aclarando el punto, en este tipo de trastorno, en el trastorno fonológico, se altera la vía fonológica, no tanto la vía escrita. Es decir, un paciente con trastorno fonológico puede darse a entender perfectamente a través del discurso escrito, pero no así a través del lenguaje verbal, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que se considera como distintivo del trastorno fonológico? Bueno, pues vemos justamente una alteración en la producción de los fonemas, ¿sí? ¿Qué es un fonema? Bueno, un fonema lo podemos definir justamente como una unidad de sonido a la cual se le encuentra asociada justamente la representación gráfica por escrito, obviamente, de una letra. Es decir, la L, como la conocemos, el palito vertical con o una línea perpendicular hacia la derecha, la L mayúscula en este caso, eso, la grafía, como está escrito, sería la representación gráfica. El fonema sería el cómo suena la letra. La letra sonaría ¿sí? El niño que tiene una alteración a nivel fonológico, de repente no va a discriminar correctamente, no va a conocer, ojo, es muy importante entender esto, no va a conocer cómo se lleva a cabo esta articulación, porque no conoce cómo suena la L. Entonces, hablamos que en una letra tenemos la grafía, lo que es la representación por escrito. También tenemos lo que es la parte de el sonido, el cómo suena al oído al momento de pronunciarla correctamente, obviamente. Y por otro lado tenemos el nombre, que en este caso el nombre pues en realidad no es tan significativo, porque el nombre generalmente, salvo las vocales que suenan igual como se llaman, las consonantes pues de repente tienen diferentes nombres. La R no habla mucho acerca de cuál es su sonido. Rrr, o rrr, en el caso de la R, ¿sí? Bueno, en ese sentido, pues esto vemos que se altera fundamentalmente en el paciente con trastorno fonológico, tanto el conocimiento fonológico del sonido, de la grafía, como también incluye la capacidad de el movimiento articulatorio adecuado para justamente llevar a cabo o emitir ese sonido. Y en ese caso entonces pues partiríamos fundamentalmente que en el caso del trastorno fonológico
Pues lo que se altera es básicamente esto, la articulación clara de los fonemas, con estas dos partes que describí en este momento, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo saber si un niño tiene o no un trastorno fonológico? Bueno, primero que nada, tenemos que considerar, como siempre, los parámetros de normalidad. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Si no podemos o no entendemos que tenemos que considerar primero cuándo es normal un proceso y cuándo deja de serlo, entonces prácticamente cualquier niño de año y medio, bueno, de 2 años, 3 años y medio, pues claro está que tiene trastorno fonológico, porque muchas veces estos chiquitines tienen problemas para justamente producir particularmente ciertos sonidos. Y entonces, por lo tanto, pues serían diagnosticados prácticamente con casi todos los trastornos del lenguaje. En ese sentido, el parámetro de normalidad que estamos considerando para esta presentación, basado también en el DSM-5, editado por la Asociación Psiquiátrica Americana, bueno, es 4 años con un nivel de desarrollo normal. Es decir, cuando el niño cumple 4 hacia arriba, es cuando podemos empezar a hacer un diagnóstico tentativo, por lo menos, de un trastorno fonológico. No antes, por la razón que ya había comentado, ¿sí? Porque obviamente, pues un niño que tiene es menor edad, pues lógicamente va a tener problemas para articular ciertos sonidos. Ahora, eso sería algo muy importante. La edad va a ser un punto importante. Número 2, no es resultado de alguna alteración en el aparato fonoarticulatorio. Es decir, el niño, en cuanto a lo que es el aparato fonoarticulatorio, que incluye lengua, paladar, dientes, y lo que es el paladar, justamente, y también los labios, justamente no tiene ningún tipo de alteración. Es un niño que está sano en ese aspecto, no ha sufrido ninguna alteración. Y entonces, ahora sí, la característica diagnóstica esencial sería que la producción de los sonidos del habla del niño no es la que se espera conforme a su edad y a su etapa de desarrollo. Es decir, el niño cumple los 5 años y tiene un nivel de expresión verbal inferior a esa edad y con esas características de desarrollo. Es decir, en pocas palabras, el niño habla mal, habla, por así decirlo, como chiqueado, que es prácticamente cuando se presenta esta alteración. Un niño de 6 años, 7 años, que todavía tenga severos problemas para algunos cierto tipo de fonemas, pues lógicamente su habla va a ser imperfecta, y por lo tanto esto ya podría diagnosticar, o se puede diagnosticar como trastorno fonológico. También, obviamente, pues tiene otra situación que tenemos que considerar para lo que es el trastorno fonológico, pues que el niño va a tener procesos inmaduros de simplificación fonológica. Es decir, para evitar justamente el compromiso o el fallo al momento de articular ciertos sonidos, pues de repente puede recurrir a simplificar a nivel fonológico, a nivel de sonido, los sonidos más complejos. Pero, por perro, ferrocarril, por ferrocarril, tren, den, atlen. Ahora sí, como el chinito, con la L, ¿sí? Que es más fácil pronunciar una L que una R, ¿sí? También había que tener en consideración, pues, que los niños pueden tener una mala articulación de las letras sibilantes, aquellas que justamente requieren la inflexión de aire a través de la dentadura. Por esta razón, justamente también tendríamos que, cuando se pretende evaluar un trastorno de esta naturaleza en los niños, pues tendríamos que ver la necesidad de posiblemente canalizarlo o llevarlo al dentista, justamente pues para que vea que los dientes están bien. Sobre todo porque sabemos que los dientes son importantes en cuanto a que estos van a
si se acomodan de cierta manera, van a permitir que el aire fluya libremente en ciertas frases, en ciertos sonidos. Bien, el diagnóstico diferencial para esta patología, bueno, pues tendremos que primero que nada de diferenciarlo, o vamos, no confundirlo con cualquier variación normal del habla. ¿Qué significa esto? Que en algunas situaciones el habla del menor puede verse alterada, puede verse comprometida, justamente por alguna situación que tenga que ver con algún problema, tal vez emocional, un cambio de ambiente, un problema emocional que le esté afectando, violencia, pérdida de algún ser querido. Bueno, ahorita pues que estamos de repente en confinamiento una vez más, pues esto también hace que los niños puedan ver afectada el habla, ¿no? No nada más el habla, también la conducta, pero bueno, en ese sentido pues estamos hablando que también puede haber una repercusión y un compromiso con los procesos del habla. Deficiencias sensoriales, por ejemplo, sobre todo en los oídos. Un niño que no escucha bien no puede repetir adecuadamente los sonidos, ¿sí? Porque no los oye simplemente. Entonces tendríamos que considerar justamente esto al momento de diagnosticar un trastorno fonológico. Otro punto importante que también tenemos que considerar para este trastorno van a ser las deficiencias a nivel estructural. Ahora sí, lo que decía hace un momento, la cuestión de la dentadura, la cuestión también del paladar, alguna lesión del paladar, etcétera, que pueda estar que de alguna forma pues impidiendo la correcta pronunciación de ciertos sonidos del habla. Disartria, que en este caso es un problema no tanto de sonido, sino de articular correctamente los sonidos. Una cosa es que el niño los escuche mal y por eso los pronuncia mal, y otra cosa es que conociéndolos bien, pudiendo articularlos bien, no lo haga, que esa sería la disartria. Y también una otra variable sería determinar el grado de o la existencia de mutismo selectivo. El mutismo selectivo es una patología básicamente que trata de que solamente en un contexto específico el niño no habla, no en cambio en otro contexto. Es decir, supongamos en casa el niño habla completamente normal para su edad y para su nivel de desarrollo. En cambio, llega a la escuela y no hay un poder humano que prácticamente lo obligue a hablar, ¿sale? Ese sería el diagnóstico diferencial para trastorno fonológico. Bueno, como vemos a continuación, continuamos con otro trastorno que se llama trastorno de la fluidez. El anterior nombre que se usaba era disfemia, que obviamente nadie lo conocía, tal vez. A lo mejor en este momento alguien puede decir, yo sí lo conocía y ahorita pues no. Alguien puede decir que no. Y también coloquialmente se llama conocido como tartamudeo o tartamudez. La disfemia, el trastorno de la fluidez y el tartamudeo son exactamente lo mismo, ¿sí? Y bueno, un poquito de, pues recordando o buscando caracterizar este trastorno, pues quién nos recuerda al famoso gato Demóstenes de Don Gato y su pandilla, aquella caricatura con la que a lo mejor muchos de nosotros crecimos, de los años 60 más o menos, que era una banda de gatos liderada por Don Gato, que tenían su casa en un barrio, en un callejón, en Nueva York, me parece, en Estados Unidos, obviamente, y donde uno de sus gatos, de sus miembros de la pandilla, era justamente el gato Demóstenes. Demóstenes era tartamudo, ¿sí? Bueno, ciertamente es muy recordada esta frase de Pepe Don Gato, ¿sí? Y aquella de sufro, ¿sí? Aquí lo curioso es por qué Demóstenes. Porque justamente el filósofo griego real, Demóstenes, sufría tartamudez, ¿sí? Por eso de repente a lo mejor es un tanto pues un guiño, no sé, tal vez una forma irreverente de tratar a la filosofía. Dirían los filósofos puristas, así los más históricos,
recalcitrantes, es que es una falta de respeto. Ok, tal vez sí, pero el caso es que Demóstenes, independientemente del gato, como se llame, Demóstenes fue tartamudo. Bien, ¿cómo podemos definir entonces la tartamudez o la disfemia? Muy sencillo. Se define como las alteraciones, la presencia de alteraciones en la fluidez, ¿sí? ¿Qué tanto lo que yo digo corre libremente, sin ningún obstáculo? Y también la organización temporal. Obviamente, por ejemplo, para yo poderme estarme comunicando en este momento con ustedes, requiero justamente pues tener una el lenguaje que estoy usando, el discurso que estoy implementando, pues requiero que tenga ciertas pausas, ciertos usos de puntuación. En el caso de la gramática, pues obviamente tiene que ver esto de la gramática con los signos de puntuación, los signos de acentuación, etcétera, los acentos, lógicamente, ¿no? Que para eso están, para justamente el habla del sujeto no sea completamente así diferente, sin ningún tipo de pausa, ¿no? Me ha tocado ver ensayos de alumnos, personas en el pasado, en el presente, inmediato, por cierto, que básicamente cuando se les pide que hagan un ensayo, presentan su texto sin absolutamente ningún punto o coma, sin espacios. Leer eso prácticamente es como leer una, pues no sé, de repente de corrido un poema, pero sin pararse, así sin pararse. Y obviamente pues es muy cansado y aparte a veces suele afectar la comprensión. Pero bueno, en este caso, regresando un poco con la disfemia, con la tartamudez, son alteraciones en la fluidez, en la organización temporal del habla, ¿sí? Y habilidades del lenguaje, que son persistentes con el tiempo. Esto también es importante distinguirlo adecuadamente. Significaría entonces que una persona con disfemia puede, una persona que no necesariamente va a tener disfemia puede tener la misma sintomatología. Pero el problema sería que cuando a lo mejor es una cuestión solamente ambiental, pasajera, tiende a remitir de manera espontánea, sin ningún tipo de intervención. Por ejemplo, si es la primera vez que tú vas a ir a una entrevista de trabajo, o que vas a dar un discurso en público, o una presentación en la escuela, o el niño que a lo mejor de repente lo ponen a leer en voz alta por primera vez en toda su vida, bueno, este tipo de situaciones sociales o contextuales puede disparar o puede, así como hacer que se presenten los síntomas de la disfemia o de la tartamudez, ¿sí? Pero en el caso, para distinguir esto de lo que es realmente un trastorno, es que, ok, cuando el niño es puesto a exponer por primera vez, y a lo mejor sí, tartamudea la primera vez, se traba, se equivoca, etcétera, o falla, bueno, a lo mejor la segunda vez, con mayor preparación, mayor tiempo de preparación de lo que es el discurso, puede hacer un buen papel, ¿sí? Pero en cambio, el niño que tiene disfemia, independientemente de que sea la primera o la enésima vez que expone en toda su vida, va a experimentar exactamente los mismos síntomas invariablemente. Esa sería como la diferenciación entre una situación temporal y una situación persistente con el tiempo. La sintomatología, pues ya la conocemos una vez más gracias a nuestro querido llamado gato Demóstenes, donde se van a presentar repetición de sonidos y sílabas, generalmente los primeros o los últimos. Pero gato. Ahí estamos repitiendo sonidos, don gato y sílabas, ¿sí? A veces es común también que sea la última sílaba, no siempre, pero también puede ser. Prolongación de sonidos de consonantes y vocales. Es decir, el sujeto que tiene tartamudez
no nada más se va a caracterizar por la clásica repetición, sino también al momento de estar hablando y justamente cuando viene una palabra de difícil manejo o un estallido o un episodio del trastorno, pareciera que el sujeto siento más alarga un sonido, ¿sí? Otra, puede ser sonidos, consonantes y o vocales, ¿sí? Otra característica sintomática van a ser el uso de palabras fragmentadas, justamente, como esto, justamente para, de repente estás leyendo un informe de gobierno, por ejemplo, de manera irónica, y a esa velocidad, pues, ¿cuándo vas a acabar, no? Eso sería el uso de palabras fragmentadas. Bloqueos audibles o silenciosos, de repente el sujeto se queda callado, sin decir nada, sin emitir ningún sonido, pero algunas veces puede ser que alcancemos a percibir que el sujeto está intentando controlar la palabra que va a decir, ¿sí? Como eso que estaba haciendo ahorita en ese momento. Circunloquios. Ok, un circunloquio es, en lugar de abordar una palabra que es de difícil manejo, el sujeto que tiene trastorno de la fluidez lo que hace es sustituir las palabras de manejo difícil por otras más sencillas que obviamente pues eviten la presentación del trastorno, ¿sí? Estos sujetos, los niños con trastorno de la fluidez, pueden tener un exceso de tensión física enorme justamente por el esfuerzo que les demanda pues la concentración para empezar a hablar. Otro síntoma va a ser la repetición de palabras completas monosilábicas. Repetición de, como esto, ¿sí? Está repitiéndose una palabra completa monosilábica. Ojo, monosilábica es una sola sílaba, por lo tanto sería don, de, no sé, no, sí. Cualquier palabra que nada más tenga una sola sílaba es monosilábica, ¿sí? Eso ya es completamente obvio, ¿no? Y estos sujetos pueden repetir invariablemente esas palabras justamente porque no pueden como encadenar con la siguiente palabra, que a lo mejor es la que les provoca la ansiedad para hablar, ¿sí? Como ya lo decimos ahorita en este momento, ansiedad de hablar y limitación de la comunicación. Un niño tartamudo, pues lógicamente va a ser víctima frecuentemente de burlas, humillación, de bullying, pues en el caso de la escuela, tanto por sus compañeros, pero lamentablemente también por culpa de los maestros. ¿Por qué los maestros? Porque a veces, justamente para evitar pues la situación de tener que enfrentarse a un niño como estos, pues lo que hacen es, no, ok, a ver, ¿quién quiere leer? No, pues tú no, tú tranquilo, tú no pasa nada. Eso también es una forma de discriminación, ¿sí? Y esto puede ser una situación que sufran los menores. Otro detalle importante va a ser que este trastorno, para poder, digamos, justificarse su diagnóstico, no va a ser necesario que no haya ninguna deficiencia a nivel sensorial, ¿sí? Pero tampoco a nivel motor, ¿sí? Daño neurológico, enfermedad médica o trastorno mental. Es decir, tenemos que, como terapeutas, como psicólogos, como diagnosticadores, lo primero que tenemos que hacer es distinguir, o bueno, más bien, conocer que el sujeto que estamos haciendo su diagnóstico no tenga ninguna de las alteraciones que ya comentaba anteriormente. Por lo tanto, pues lógicamente implicaría esto el trabajo multidisciplinario para poder entender, para poder diagnosticar y para poder canalizar adecuadamente. Bien. Generalmente en el caso de las características que se pueden asociar para apoyar el diagnóstico, es decir, las que podemos evaluar en la entrevista,
anticipación temerosa del problema. Es decir, estos niños ni de chiste ni de broma van a ser voluntarios para leer un poema, para cantar el himno nacional el lunes en la escuela, bueno, cuando se cantaba y cuando se iba a la escuela. Tampoco estos niños van a elegir o van a ser electos para una poesía coral, pues por obvias razones, ¿no? Uso de mecanismos lingüísticos para evitar las disfluencias, como lo que decíamos anteriormente, no es hacer un circunloquio, ¿sí? Otra situación muy común va a ser la evitación tal cual de situaciones que involucren el habla. Por ahí después en el transcurso del curso colocaré algún video donde justamente se comenta esto. Ok, un paciente con tartamudez de repente porque es un trastorno que aparte puede persistir hasta la edad adulta. Ok, voy al restaurante o va al restaurante y para justamente no evidenciarse, ¿qué va a pedir? Lo que está al lado, ¿no? Lo que viene al señor de al lado, la persona que está al lado, o enfrente o atrás de mí, le va a decir a la mesera, al mesero, quiero lo que pidió él. Aunque no te guste, pero lo que quieres es no tener esa experiencia negativa de que se den cuenta la gente de que se evidencie tu alteración. A veces suele acompañarse de movimientos motores, sobre todo parpadear mucho, un rictus en lo que es la expresión facial, en la cara, gestos, es el rictus, que también esto acompaña pues justamente a lo que es el hecho de estar intentando controlar o de articular correctamente lo que es la expresión del discurso. Otra más, y bueno, por cierto, también en cualquier momento todo el mundo podemos tartamudear, ¿sí? Yo, primer caso, ¿sí? De repente, pues a veces sí, pareciera que me traba un poco, es justamente el tartamudeo. No, yo no tengo tartamudez, pero ciertamente todos podemos llegar a tartamudear en algún momento de nuestra vida, tal vez por los factores, decía, contextuales. Bien, y también tenemos que ver el nivel del lenguaje donde se encuentra el menor. No siempre va a afectar a todos los niños de la misma forma, ni tampoco también de repente va a causar la misma desadaptación. En cuanto a la edad de inicio, pues para poder diagnosticar el trastorno tiene que hacerse su diagnóstico antes de los 6 años de edad. No después, sino antes. A esa edad a la que empieza a manifestarse ya más completamente. Puede iniciar aproximadamente entre los 2 y los 7 años. Ojo, una cosa es a qué edad podemos diagnosticar, ¿sí? Por lo tanto, antes de los 6 años no podemos hacerlo, ¿sí? Pero de los 6 para adelante sí ya podemos hacer el diagnóstico. Entre los 2 y los 7 años es cuando se presenta en promedio el surgimiento de la alteración, ¿sí? Y de repente aquí está la tarea fundamental de los padres de familia, pues identificar que su niño no tartamudee. A veces puede ser de los típicos niños que se traban al momento de hablar, pero una cosa es trabarse porque no encuentran la palabra correcta, y otra cosa es, sabiendo la palabra correcta, pareciera que tienen mucha ansiedad para comunicarse. Y esto tiene que ver también con el inicio, que puede ser insidioso, o sea, de menor a mayor, o completamente súbito o repentino. Aunque generalmente su inicio siempre va a ser gradual, ¿sí? Es decir, de poquito a poquito se va consolidando la estructura particular de habla del niño tartamudo. Otro punto importante que tenemos que entender en todo esto es que aunque no hay una transmisión genética como siempre así del 100%, sí existe un riesgo en familiares biológicos de primer grado. Sobre todo si consideramos que el trastorno es hasta cierto punto hereditario
en cuanto a que lo presentan con mayor prevalencia hombres en comparación que mujeres. Por lo tanto, si mi padre fue tartamudo, yo, hijo, posiblemente también voy a ser tartamudo, y posiblemente mis hijos, o sea, los nietos de mi padre, también lo sean. Entonces, este riesgo se va a incrementar justamente cuando vemos viendo esa cadenita de esa herencia genética, de esa carga genética, desde la infancia, a lo mejor no de la infancia, desde los bisabuelos, abuelos, padres, hijos y los hijos de los hijos, que sean los nietos, ¿sale? Entonces hay que tener en consideración todo esto, ver, como alguna vez comentaba con mis alumnos, bueno, cuando pues se casen, se junten o tengan familia, pues levanten un historial clínico justamente para ver todo este tipo de situaciones, ¿sí? Bien, diagnóstico diferencial. Bueno, tenemos que ya lo habíamos comentado, discriminarlo, diferenciarlo de las deficiencias sensoriales, ¿sí? Audición y sobre todo lo que es la parte esta de la respiración, también la parte de la pronunciación. También hay que diferenciarlo de las variaciones normales del habla por alguna cuestión ambiental o psicológica, efectos secundarios de medicamentos. También, obviamente, tendríamos que diferenciarlo de la disfluencia de inicio en el adulto. Es decir, el adulto que nunca ha tartamudeado puede ser que lo empiece a hacer en la etapa de la adultez, no en la infancia. Entonces aquí hablamos que es otra cosa diferente. Y por último, el trastorno de la Tourette, que esta es una forma de también trastorno del lenguaje, pero lo vamos a revisar en otro grupo de trastornos que tienen que ver con los trastornos del movimiento, ¿vale? Bien, a continuación seguiríamos con lo que es el trastorno de la comunicación social en su faceta pragmática. Bueno, básicamente el trastorno de la comunicación social es una alteración igual, persistente, en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Son los niños, son las personas que de repente no suelen ser muy comunicativas, ni por vía oral, verbal, y mucho menos por escrito. Básicamente se va a manifestar en deficiencias de la comprensión y para seguir las reglas sociales de la comunicación verbal y no verbal en contextos naturales. Es decir, estos sujetos van a tener problemas con la comprensión de las reglas sociales que rigen la comunicación verbal en ciertos contextos. Es decir, no van a poder, sumarse o adherirse a una plática porque básicamente lo van a hacer de manera muy abrupta, muy repentina, muy brusca. No van a no van a respetar los turnos, no van a respetar tampoco a lo mejor quien está hablando y van a querer pues prácticamente solamente hablar, ¿sí? Por eso es una dificultad persistente. No quiere decir que no lo hagan, más bien lo hacen, pero no es una forma eficaz de comunicarse. La sintomatología: deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, no saben cómo expresarse correctamente, sobre todo en contextos sociales, no tanto en la situación de uno a uno, es decir, en relación interpersonal con alguien ya conocido, ¿sí? Va a haber deterioro en la comunicación para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o necesidades del que escucha. Es decir, una persona con a lo mejor que tiene este trastorno y de repente tiene un nivel cultural muy alto, puede ser que hable utilizando los términos técnicos más sofisticados, más poco usuales, porque es como se lo sabe, sin tener en consideración que justamente en este caso el interlocutor, a lo mejor que no es profesionista, que no comparte su mismo código de expresión, pues no va a poder entender prácticamente nada, ¿sí?
Dificultades para seguir las normas de conversación y narración, ok, ya lo comentamos, y para comprender lo que no se dice explícitamente. Sabemos que es algo muy mexicano, muy propio, el recurso paralingüístico del doble sentido, el albur, ¿sí? Obviamente, una persona con un trastorno de comunicación social, su lenguaje es tan literal, porque sí lo tienen, hay que aclararlo, sí lo tienen, es tan literal que no entienden el doble sentido, el chiste o el albur. Y de repente, justamente esto hace que se conviertan en gente blanco para burlas, para malos comentarios, pues prácticamente para carrilla, ¿no? Para reírnos de ellos. Porque justamente no entienden un contexto. Recordaba ahorita, cuando estaba haciendo la planeación del video, la película esta de los Guardianes de la Galaxia. Tenemos unos personajes de Marvel. Uno de los personajes justamente tiene un problema de ese tipo, el trastorno de la comunicación social. El tipo que anda siempre sin camisa, ¿no? Que es así como muy fuerte, muy varonil. Que no entiende justamente, por lo menos en la primera película se deja ver esto, no entiende los recursos paralingüísticos que no son literales. En una escena recuerdo que, ya sé, y al que no, les dice el jefe, el humano, el ser humano principal, le dice el jefe, y al que no todos entendemos el recurso o lo que significa el pasar un dedo sobre el cuello. Lo matamos, le cortamos la cabeza. Pero él comenta, a ver, es que no entiendo. ¿De qué nos va a servir pasar mi dedo sobre la garganta de él? Yo lo que quiero es matarlo. Por eso. No, yo quiero matarlo, no quiero pasar mi dedo sobre el cuello. Eso justamente es un problema para comprender lo que no se dice explícitamente. Ojo, una cosa es que tengas retardo en el pensamiento y otra cosa muy diferente es que tengas un trastorno de comunicación social. En el retardo del pensamiento, ok, te cuentan un chiste de doble sentido, todo el mundo se rió, menos tú, porque no lo entendiste, pero como te quedó así, el chiste te quedó grabado, hasta las 500, hasta X tiempo, te ríes, porque le entendiste. Eso no tiene que ver con un con un trastorno de comunicación social. Pudiera ser a lo mejor un retardo en el pensamiento, pero, o de repente una falta de concentración. Pero estos sujetos no entienden lo que no es explícito, ¿sale? Otro punto de vista importante, los individuos con deficiencias de la comunicación social tienden a evitar o pueden evitar las interacciones sociales. Justamente porque resulta muy complejo la forma en que cualquiera de nosotros nos expresamos, ¿no? De repente, sobre todo el mexicano es muy dicharachero, muy injundioso, doble sentidista, alburero, que es algo típico del México, del mexicano. Y esas personas, pues lamentablemente no es lo suyo, no pueden hacer esto, ¿sí? El trastorno va a ser raro en gente menor a los 4 años de edad. Y incluso, las formas leves tienden a manifestarse incluso hasta la adolescencia, ¿sí? Donde justamente, pues ya en el contexto de las relaciones interpersonales con grupos de su edad, pues el niño, el menor, el adolescente, pues ya va a tener que entrar en contacto forzosamente con otros sujetos que también, igual, obviamente, recurren a mecanismos paralingüísticos para soportar el discurso. Doble sentido, sarcasmo, ironía, albur, el chiste, etcétera, etcétera. También las alteraciones pueden ser duraderas, básicamente pueden durar toda la vida, o incluso afectar la expresión escrita, es decir, el sujeto que, ojo, y esto es significativo, una persona, un niño, que de repente no entiende un texto escrito, a la primera puede ser, ok, falta de atención, a la segunda, caray, falta de concentración tal vez, o un poquito más de esfuerzo mental, a la tercera, tendríamos que empezar a sospechar tal vez algún problema de inteligencia. Ok, tras 20 leídas ya entiende el tema, ok, perfecto, a lo mejor una cuestión de poca inteligencia, poca capacidad intelectual, pero ¿qué tal si el sujeto
está intentando leer un texto, un párrafo, donde el mismo escritor, el mismo autor, pone múltiples ejemplos que generalmente no son tan fáciles de entender. Ahí, lógicamente, cambia toda la dinámica. Porque el que está leyendo, que tiene trastorno, pues por más que lo relea, no lo va a entender, ¿sí? Bien, y por último, el diagnóstico diferencial. Tenemos que distinguir esta alteración del trastorno del espectro autista, sobre todo porque el autista, bueno, para empezar, los niños con trastorno de comunicación social sí buscan comunicarse, sí quieren hacerlo, solamente que no pueden. En cuanto a los niños con espectro autista, no les interesa comunicarse, por eso se llama autismo. Los niños con TDAH, su alteración no está en la comprensión, sino en la inatención, en la impulsividad. Ansiedad social, en este caso es fobia social, que se circunscribe solamente a ciertos contextos específicos, no a todos. En cambio, un paciente con trastorno de comunicación social va a ser básicamente no nada más con los amigos, conocidos, sino con incluso propios miembros de la familia. Por último, como lo comentábamos, la discapacidad intelectual, donde en este apartado de la discapacidad intelectual, pues lógicamente el sujeto no entiende, no porque no ponga atención, sino porque su nivel de inteligencia, su nivel de vocabulario, pues es completamente inferior al término medio en una persona para su edad y desarrollo normal, nivel de desarrollo. Entonces, por lo tanto, está en desventaja, ¿sale? Estos serían entonces, pues, lo que es mi intervención en esta semana sobre los trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje, que también se pueden considerar como una situación que tiene que ver con problemas de aprendizaje. Como siempre, cualquier duda, cualquier información, cualquier comentario, con mucho gusto lo recibiré a través de redes sociales, las plataformas habituales o correo electrónico. Por mi parte es todo, básicamente dar las gracias y pues seguir exhortándolos a continuar en casita, cuidándonos y pues pues ahora sí, como decía, ¿no? Hacer tripas corazón y pues entender que esto es pasajero y que siempre va a haber un día mucho mejor que el día de hoy. Por mi parte es todo y un saludo y un abrazo virtual.